7:49. José La Luz. Bueno, un saludo para toda nuestra querida audiencia. Y hay que hablar de estos dos temas que son temas muy centrales, aunque ninguno son dominicanos, como el caso del debate y el caso de la firma de la paz, aunque nuestro presidente fue un testigo histórico de eso y debemos sentirnos orgullosos. 13 jefes de Estado estuvieron ahí, 12 invitados, y sobre todo Ban Ki-moon, el secretario de la ONU. Para nosotros, el liderazgo responsable de la ONU es la organización más importante del planeta, porque refleja la evolución política de la humanidad. Y el hecho de que Ban Ki-moon estuviera ahí era más que suficiente para darle legitimidad a ese proceso que tiene un valor histórico y que lo vamos a explicar en unos momentos. Antes yo quería decirle a la audiencia de Sol que hoy, 27 de septiembre, Google cumple 18 años y se convierte en una empresa mayor de edad, según nuestras leyes. En Estados Unidos todavía le faltarían 3 años. O sea, Google es una adolescente y es la empresa más grande del planeta. 18 años, por una razón simple que tiene que ver por qué trajimos a Mark Prensky a República Dominicana. Google es nativa digital. Google es nativa digital. ¿Por qué Google es nativa digital? Google es una empresa del conocimiento, no depende de la tierra para generar la riqueza. Nació en una habitación de la Universidad de Stanford, donde Sergey Brin y su compañero Larry Page tenían una serie de servidores y procesadores, y ahí ellos crearon el motor de búsqueda que un día como hoy hizo su primera búsqueda, hace 18 añitos, y ya ustedes saben todo lo que Google ha logrado desde el 1998 para acá. Sigue siendo adolescente en Estados Unidos Google porque es nativo digital y puede aprovechar la potencialidad de la tecnología, que es lo que yo quiero que mi gobierno y mi partido entiendan, que con la tecnología nosotros podemos impulsar el desarrollo de nuestro país, de modo que no hay una persona en el planeta que vive en zonas urbanas que pueda vivir sin Google hoy día. 1.000 millones de búsquedas por día se realizan. Hay 4.000 millones de personas que viven en zonas urbanas, yo digo muchas de las cuales no le interesa. No, Google. yo digo que los que viven en zona urbana, los que están conectados, no pueden vivir sin Google, ninguno de los que estamos aquí. Porque Google no solamente es el buscador, Google es Gmail, Google es Google Maps. Todo. Cada vez que tú te mueves, cada vez que tú usas un Uber, cada vez que tú usas Waze, cada vez que tú entras a YouTube, tú estás usando Google. Google es la empresa más influyente del planeta ahora mismo. Cumple hoy 18 años. Y por otro lado, decir lo siguiente. Miren, yo estuve viendo el debate y como ustedes señalan, en principio Hillary lucía acorralada por el tema de los tratados de libre comercio, pero no porque Trump tuviera razón, sino porque él la avasallaba y él quería, y él le echaba la responsabilidad a Obama y a Clinton del NAFTA, del TLC con Canadá y México, y a Obama del Transpacífico. Y ella en un momento dado se vio acorralada. Pero luego, cuando empezaron a hablar del tema impositivo, del pago de impuestos, que es algo sagrado en Estados Unidos, Donald Trump empezó a desmoronarse. Porque Donald Trump no es una persona transparente. Delaware, que está considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. ¿Y ella es transparente? No, pero te voy a decir cuán transparentes son cada uno. Delaware, que está considerado un paraíso fiscal donde Key del Castillo y el Chapo tienen una empresa registrada de tequila. Hillary tiene otra. Hillary tiene una, la de su libro, con $16 millones.
la de su libro y la de sus conferencias. Se llama, qué sé yo, qué LLC, qué yo qué. Yo lo estaba viendo en estos días, cuando estábamos en Nueva York. Pero Donald Trump tiene 378 empresas de perfil oculto. 378. Ustedes pero están viendo. Si alguien comete un crimen, ya, esa es la diferencia. 350, Hillary tiene una. Hillary, no es que sean ilegales esas empresas. No, pero por eso. Es que evitan el pago nacional por un beneficio local. Ella dice que no. Evitan la tributación nacional federal por una concesión local. Mira, hay 2.200 millones de dólares que recibió la Fundación Clinton para auxilio a Haití, que nadie sabe dónde anda. Bueno, eso es un problema de las autoridades de allá que tienen que buscarlo, porque es la fundación, no es ella, es la Fundación Clinton. Gestionó desde la Secretaría de Estado, ella. Colaboración. Entonces él cometió un error grave que le dijo, yo voy a presentar mis impuestos cuando tú digas dónde están los correos. Como que el impuesto, que pagar impuestos es opcional. Eso fue un error. Él dijo, lo están auditando porque tiene un tipo que tiene 300 y pico de empresas. No, tiene 512. Ahí. Por eso necesita que lo auditen. Eso es normal. Es decir, si tú tienes muchos bienes. No, tú puedes. Mi estado de impuestos yo lo puedo presentar en un minuto. Pepín Corripio necesita un par de días en lo que le entregan los auditores. Al día los pagos de los no, pero no es que no esté al día. ¿Qué me van a hacer? Oye, disculpa, no es que no esté al día. Él tiene que llamar cada administradora que le traiga. Si tú dices que tiene más de 500 empresas, es comprensible que no la pueda presentar. Pero él dijo que él lo va a presentar cuando Hillary. Ese fue su error. Yo lo dije que fue un error. Yo pienso que eso fue un error. Ahora, cuando él habló, eso lo están auditando. Yo lo voy a presentar cuando me entreguen la auditoría. Es normal. Cuando ella publique los correos, ¿verdad? Bueno, no, los correos ya lo borró. Continuamos, señor. Entonces, yo creo que ese debate, que son 3, faltan 2 más y faltan los de los vicepresidentes, eso fue un baño de salud para Hillary, porque según la página de Nate Silver, el de Moneyball, ayer estaban empates. Sí. Ayer estaban técnicamente empatados. Entonces, con esta presentación de ayer, Hillary se creció. Después de lo del 11 de septiembre, ella había bajado en las encuestas. Y él lo había capitalizado. Pero ayer se creció. No tomó agua ni una vez. Ni una vez, mostró condición de estadista. Ya. Ni una vez. Lo que significa que ella no se sintió presionada. Trump lo hacía a cada momento. Se bebió 2 vasos. Y todos esos elementos que parecen detalles insignificantes, la sociedad norteamericana los valora porque allá hay una cultura del debate. No es verdad que los debates no influyen, Julio. Recuérdate el famoso debate que yo lo presenté en mi programa ayer, el de Richard Nixon y John F. Kennedy. Bueno, porque no soy yo que digo eso. No, yo te digo que escuché. Él se refirió a un estudio. Él se refiere a las investigaciones que se han hecho y hasta ahora. Eso es lo que han dicho esas investigaciones, pero eso lo que influye. Lo que pasa es que la sociedad que este año podía ser diferente. Lo que pasa igual es que su teoría de que Hillary podía perder porque podía sentirse muy confiada. Que actuó todo lo contrario. Yo particularmente pensaba, a mí se me derrumbó un argumento. Él planteó algo. Yo pensaba, porque Donald Trump, al margen de su rol de empresario, que yo no entro no es mi objetivo analizarlo, Donald Trump se hizo famoso en Estados Unidos, además de rico, que ya lo era por las desviaciones de Miss Universo y todo eso disparate, por El Aprendiz. Y su frase en El Aprendiz era: estás despedido. Era un líder empresarial que por su eficiencia y su liderazgo en los negocios podía ser implacable. Y ese perfil de líder exitoso e implacable se metía a las casas de los norteamericanos por canales nacionales todos los días. Y ese posicionamiento, yo pensaba que le iban a permitir un mejor manejo del escenario anoche. Pero no fue así. Porque él no estaba en un show. Muy torpe. Él no estaba en un show grabado. Corten, ven acá. No es lo mismo. Con guionistas preparando impactar a la gente. Esto era un reality. Esto era un reality. O mandándole información por apuntador. Si sacamos de la reacción de cuando ella presente los correos, yo presento mi declaración. Sacando eso, viéndolo en un sentido objetivo, pero todo con el sesgo de nuestras parcialidades. Bueno, yo puedo decirte que él en el debate fue
competitivo se manejó, porque tú competir con una mujer también te pone ante la disyuntiva del trato a la dama. Bueno, el trato a la dama. Bueno, y él se manejó con muchísimo. 30 menos. Bueno, Abinader pidió el debate. Todavía está loqueando. Pidió el debate y su competidor nunca se presentó. No, pero Trump perdió el debate. Vamos a que sí, José, bueno, entonces, aparte de ese debate de Nixon y de Kennedy, los demócratas son muy eficientes, son muy buenos debatiendo los demócratas. Ese debate de Nixon-Kennedy es un debate paradigmático, icónico. Obama le ganó el debate a McCain y a Mitt Romney, sí. Y Clinton se lo ganó a Bush, sí, padre, que fue otro debate icónico. Los tres casos que les puse son demócratas versus republicanos ganándole los debates. En este primero, Hillary también lo ganó. La sociedad norteamericana es una sociedad mediática. Todo el power mediático que tiene la humanidad lo han creado los norteamericanos. Todo, sin excepción. Y el 60 lo tiene Hillary o el 80 contratado. Entonces, vamos a ver qué pasa en el segundo. Y por último, decir lo siguiente. Solo quedaban 2 capítulos de Guerra Fría en el mundo. Por lo menos en el mundo que nosotros conocemos. 2 capítulos de Guerra Fría. El de Corea del Norte y el de Colombia. Porque el de Cuba, Obama decidió ponerle fin, aunque Donald Trump dice que lo va a echar para atrás. Eso es un loco. Maldito loco. Y acuerdo de paz de Colombia, no lo va a echar para atrás. Entonces, solamente queda ahora el de Corea, siempre y cuando esto de Colombia se consolide. Y aquí es que yo creo que puedo hacer un aporte. Yo particularmente veo muy difícil que la paz se consolide en Colombia, y voy a explicar brevemente por qué. Después o desde que ocurrió el surgimiento del franquismo, Colombia tiene mucha influencia española en sus instituciones, en su partido, en su forma de hacer política, en su cultura, mucha influencia, las élites colombianas. En Colombia existen 2 partidos, liberales y conservadores, como el PP y el PSOE en España. Franco y la Iglesia Católica estimularon una clase política conservadora en España que perseguía los movimientos liberales. Y eso derivó en una época en España, en Colombia, que se conoce como la época de la violencia. Tuvo su punto más culminante con la muerte de Eliezer Gaitán en el 1948, el mismo día que se creó la OEA. Esa época de la violencia culminó en el 1960 con un acuerdo de paz del dictador Gustavo Rojas Pinilla y los grupos que estaban alzados allá. Atención a lo que voy a decir. La época de la violencia, del 46-48 al 60, 14 o 12 años, le costó a Colombia 222,000 muertos. Con el agravante de que apenas ellos eran 11 millones de personas en esa época, 2 millones de desplazados. Entonces, después de la época de la violencia, surge las FARC, ya en un contexto de Guerra Fría, porque Rojas Pinilla mató a un líder de la guerrilla, a que le decían, creo que Ángel Negro, no recuerdo bien ahora, que era amigo de tiro fijo de Marulanda. Entonces Marulanda se alzó con la guerrilla y se declaró independiente en una zona selvática, creo que se llama Marquetalia. Y ahí es que surgen las FARC. Ahora, ¿por qué las FARC no se cayeron en el 90 cuando se cayó el muro de Berlín? Por el narcotráfico. Porque tenían un medio de subsistencia que le permitía ir contra la historia. El narcotráfico permitió que los movimientos guerrilleros se asociaran con los carteles para no sucumbir. Y eso le permitió ellos refugiarse. Y además que Estados Unidos, después del fenómeno de Pablo Escobar, exacto, y la caída del muro, justamente, sacaron de la agenda
provisionalmente a la FARC y se enfocaron en el narco de Pablo. Pablo generó otra ola de violencia que le provocó decenas centenares, decenas de miles de muertos a Colombia. Y entonces ahora se produce este acuerdo de paz. ¿Por qué yo digo que es muy difícil que Colombia consolide la paz? Porque parece ser que ellos tienen la violencia en su ADN. Eso se puede cambiar, claro que sí, que se puede cambiar y tenemos que apostar a eso. Pero dentro de pocos años ellos van a cumplir o habrían cumplido un siglo de violencia corrida. Ininterrumpida. Ininterrumpida. Está hablando entre los dos casos casi de 500,000 de muertos. Casi, sin contar lo del narco. Lo del narco. Sin contar lo del Solo narco. de la guerra. Más de 500,000 de muertos en 100 años. Pero Cambio fuera.